crisis ayer y hoy, aprendiendo del pasado, Menzies ayer y hoy. Originariamente la palabra crisis viene del griego antiguo. Deriva de un verbo que en griego antiguo se pronunciaba krinein y cuyo significado es juzgar para tomar una decisión. Y como sustantivo, crisis significa juicio, decisión, que de alguna manera es un proceso de transformación el que no se puede mantener lo que existía. Es decir que vamos a arrancar analizando que una crisis siempre es una nueva oportunidad. Y a partir de esto, durante las últimas horas, en el país hubo operaciones de todas clases, hubo intenciones de colocar funcionarios de todos lados, y se vivió la incertidumbre donde los periodistas pasaron al rol central. Cada quien parecía tener una primicia, cuando en realidad lo que tenía era un análisis propio, porque la única noticia concreta que existía era que Fernández, el presidente de la República, en la residencia de Olivos, tenía como única salida de ese momento a Sergio Massa, que es un tercio del poder político del Frente de Todos. Y así entonces se empezó a jugar alrededor de la figura del presidente de la Cámara de Diputados un montón de versiones, y todas terminaban en ubicar a Sergio Massa como jefe de gabinete, cuando en realidad Massa siempre ha dicho públicamente que su peor tarea política fue la de ser jefe de gabinete, que nunca se encontró feliz siendo jefe de gabinete. Y entonces aparece en la primera reunión el borrador de Martín Regrado. Regrado toda la vida dijo que no quería ser presidente del Banco Central nunca más, pero sí ministro de Economía. Pero para eso necesitaba reglas. Y entonces se avanzó sobre la primera imaginaria figura de Regrado con un poder absoluto de las cosas que hacían falta. Hasta allí la conversación era de dos personas, Fernández y Massa. A partir de esa situación, y cuando ya empezaron a darse cuenta que no podía ser Regrado, empezaron por el lado de Labaña hijo, el actual titular de su proyecto de control económico a través del funcionariato que lo coloca Massa, y entonces Massa el que propone a Regrado primero y a Marcos Labaña, hijo de Roberto Labaña, en segundo término. En ese momento, el peronismo se empezó a poner muy nervioso. Se comunicaron los gobernadores con el titular del Chaco, y entonces empezó el gobernador del Chaco a buscar dialogar con el Patria por un lado y con la Quinta de Olivos por el otro, y en simultáneo, también con esto, empezaron a decir en el propio entorno de Alberto Fernández: tenés que hablar con Cristina. En un momento determinado, Estela Carlotto lo llamó, eran las 7 de la tarde, y le dice al presidente que por favor, ellas tuvieron que llamar a mucha gente que no querían hablar con ellos en búsqueda de sus nietos, y que no se podía hacer naufragar a todo un país por la pelea de dos personas. Y le pidió que lo llamara. Tipo 8 de la noche, Alberto Fernández llama a Cristina Kirchner, que ya había dicho que no tenía ningún problema en atender a Alberto Fernández si lo llamaba, porque en realidad, dice, yo he hablado con todo el mundo. Y si he hablado hasta con un funcionario que está alineado con el macrismo recientemente de Economía, ¿por qué no voy a hablar con Alberto Fernández? Si me llama, lo atiendo. Y se produce el diálogo por más de media hora, telefónico,
donde entonces tiran la idea del poder político a las propuestas de Sergio Massa. Y allí se reflota lo que en algún momento, muy temprano, había trascendido en algunos medios, que podía ser una mujer, que ya no era Todesca, sino que era Batakis. Y si la crisis tiene, la palabra crisis tiene origen en los griegos, la solución también tiene origen griego. Y aparece, a quien se la conoce en la militancia como la griega, después de esa conversación telefónica, donde se avanza diciendo hay que seguir discutiendo el gabinete, pero lo hacemos mañana, por hoy, pero evidentemente hay que resolver antes del día lunes que se entere el país que hay una nueva titular de Economía ante el portazo de Guzmán inopinadamente el día sábado, que descolocó a Alberto Fernández, que no tenía un plan segundo o un plan B, no lo tenía. Y ahí entonces aparece Silvina Aida Batakis, una licenciada en Economía que se recibió en la Universidad de La Plata, que fue ministra de Economía de Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires, y que Scioli la iba a poner de ministra de Economía de la Nación si ganaba las elecciones que ganó Macri. Pero que además tiene una larga experiencia administrativa en la provincia, tuvo varios cargos antes de ser la titular de Economía, y tiene también un máster, un doctorado en Economía de la Universidad de Quilmes, y por otra parte es una mujer que nació en Tierra del Fuego, en Río Grande, tiene 58 años, un hijo, y además es ferviente, militante y activa hincha de Boca Juniors. Va sola al estadio de fútbol porque a su marido no le gusta el fútbol, a su hija tampoco. Ella va sola a ver a Boca a cualquier lugar. Y Batakis tiene por allí en su Facebook fotografías con los distintos ídolos que tuvo Boca en su momento, y demuestra, además, conocer y saber de fútbol. Bueno, la griega, como se le dice a Batakis, es una notable profesional con mucha experiencia, que tiene y ha tenido experiencia en la función pública, mucho más que Marco Labaña, y tiene además sostén político, porque le cae bien a Cristina Fernández, y porque además se produce una novedad. De todo el poder que pedía Sergio Massa, aparece una mujer total y absolutamente identificada con Daniel Scioli. Y para Massa, la aparición política de Scioli no es lo mejor que le puede pasar, porque sabe que puede tener imaginariamente una competencia para pelear la presidencia, y entonces allí hay una especie de repliegue. Massa había dicho, yo no voy, pero va todo mi equipo, usen a toda mi gente. Esta es la batalla que todavía no terminó. Es decir, ¿qué va a pasar si Massa se va a sumergir con su gente ocupando algunos puestos o no? O si esto fue un golpe que lo deja simplemente fuera de la participación y se avanza por otro lugar. Pero piensen ustedes que renunciaron todos los funcionarios de Economía, a excepción hecha del enlace con el Fondo Monetario Internacional, que es Chodo, y por el otro lado, tampoco habría renunciado Martínez, el secretario de Energía, hasta el momento. Así que hay que nombrar a todos los funcionarios nuevos de Economía, y veremos si eso los pone la nueva ministra, si los pone un acuerdo político por otro lado, pero no hay que hacer más conjeturas. Esto que yo le he contado es absolutamente la crónica real de lo ocurrido, y en el camino hubo una serie enorme de especulaciones que iban y venían, y lo más llamativo es la desesperación del diario La Nación de decir que había un pacto con la oposición y de querer hablar del candidato de los mercados, una cosa impresentable por parte de esa oposición funesta que estaba a los gritos pidiendo pongan por favor un liberal para hacer economía. Bueno, les quiero decir que Batakis tiene como
libro de cabecera La razón de mi vida de Eva Perón. Frente a estas cosas, lo que nosotros estamos contando es objetivamente lo ocurrido. Usted lo puede tomar, dejar o buscar otras fuentes, pero créeme lo que fue así. Y además de esto que estamos diciendo, algunos que creen tener la primicia, que hablan con el presidente y demás, no dieron la primicia. La primicia de que iba a ser Batakis lo dio una periodista, mujer, por A24. Después de esto, recién apareció el supuesto periodista que tiene diálogo permanente con Fernández en C5. Es decir, que la primicia lo dio una mujer, de que una mujer iba a ser justamente ministra de Economía, porque esta mujer, esta periodista, recibió de la vocera presidencial la información antes de que escribiera el tuit con el que hizo público el nombramiento de Batakis, que en el apuro ni siquiera le pusieron ministro de Economía, sino que tiene un error al llamar al Ministerio de Economía con otro nombre. La crisis siempre es una oportunidad. Hay que ver si la saben aprovechar, hay que ver si terminan usando esto como lanzamiento del nuevo tiempo o si naufraga por incapacidades. Lo cierto es que si al frente de todos ha tenido algo pésimo toda la vida ha sido la comunicación, lo siguió siendo en el día de ayer, donde en un momento determinado estaba el jefe de gabinete y la vocera presidencial para anunciar esto de que iba a ser Silvina Batakis la nueva ministra de Economía. Había siete personas tocando una cacerola desde temprano en la puerta de lo que es la sala de prensa que da sobre la calle Malaver en Vicente López, en una de las entradas de la residencia de Olivos. Se le habían sumado a unos 4 o 5 curiosos más, serían una docena de personas, y a pesar de que se escuchaba, porque la sala de prensa está pegada a la calle, y se escuchaba entonces el ruido de las cacerolas, optaron por no darlo porque de fondo, si hubieran hecho la conferencia de prensa, hubieran salido golpeteo de las cacerolas. Una cosa impresentable por donde se la busque, porque la verdad, repito, eran 7 personas, 7, tocando las cacerolas y después se le habían sumado 4 o 5 curiosos más. Todo esto demuestra el nerviosismo que existió durante la jornada y que seguramente se extenderá en el día de hoy, pero que después de ese llamado de más de 30 minutos telefónico entre el presidente y la vicepresidenta, parece haber enfriado un poco la situación, y si le sirve de relanzamiento al frente de todos, seguramente aportará positivamente. Si siguen cada uno de ellos creyéndose que juegan a la mancha con los aviones, estaremos en un problema serio, donde cada quien pensará solamente en él y no en aquello de que Dios y la patria me lo demanden. Hay nueva ministra de Economía, tiene que jurar en el día de hoy. No hay hasta el momento feriado bancario, funciona la actividad bancaria y cuentan a favor de que los especuladores no van a poder hacerlo mucho porque hoy es el feriado nacional en Estados Unidos, que es donde se cotiza la timba financiera internacional y de donde salen después los especuladores a subir o a bajar la moneda norteamericana. Pero igual habrá que esperar algún cimbronazo de aquellos que están todo el tiempo especulando con el trabajo de los demás. La Argentina tiene una nueva oportunidad. No sé hasta cuándo Dios le seguirá prestando ayuda al país.